Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Cómo te lo explico, nuestro tercer capítulo. Estoy junto a Paula Catena. Hola, Paula. Hola, Mónica, y saludo también a todos los que nos escuchan y nos miran a través de latercera.com y, por cierto, a través de nuestras plataformas de Spotify y YouTube, que siempre los invitamos a que nos sigan siguiendo y sumando seguidores para ir creciendo y que nos vean todos los jueves. Claro que sí. Bueno, y en este jueves en especial tenemos un súper invitado para analizar en la sección Te lo explica. Eugenio Tironi, lo ven, sociólogo y además consultor. Vamos a estar analizando el panorama de la izquierda, del oficialismo. Y bueno, para analizar, ¿cierto?, el escenario de la derecha, vamos a tener a uno de sus protagonistas que nos va a acompañar, que es el candidato del Partido Libertario, Johannes Kaiser, diputado también, que va a contarnos, ¿cierto?, cómo se siente a días de las elecciones. Vamos a hacer un capítulo especial. Va a ser XL nuestro capítulo porque son invitados especiales. Así que sin más, aquí comienza Cómo te lo explico. Bueno, y en nuestra sección La Pizarra Informativa vamos a elegir, como cada semana, las 3 noticias, según nosotras, más importantes en el orden de lo político. ¿Cuáles son? Bueno, y esta selección que hicimos esta semana, bueno, son 3. Una tiene que ver con tribunales que declararon culpable al exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, por malversación de fondos y otros delitos, y también la formalización del denominado caso Muñeca Bielorrusa. Ese es el primer tema que escogimos. El 2, por cierto, es la destitución del juez Ulloa y todo el lío político que se armó en el Partido Socialista particularmente luego de eso. Y 3, las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025, que son este domingo. Hoy día es el cierre de campaña. Vamos a escribir en nuestra pizarra. Para quienes nos están solamente oyendo y no nos están viendo, tomamos nuestras pizarras con Paula Catena y tenemos que, sin mostrarnos, la primera vez no coincidimos. La segunda vez coincidimos. Este es el desempate. Así es que, ¿quién da vuelta primero? Me tinca que vamos a coincidir. Sí, está cantado que sí. ¿Quién da vuelta? Yo. Ya, dale. Muestra. No se me cayó el lápiz, pero ahí está. Sí, les mostramos. Y Paula en su pizarra Elecciones dice, 2025. y en la mía dice Lo mismo. lo mismo. Elecciones 2025. Casi. Elección. Eso, elección. Pero era más correcto elecciones, en realidad, porque son de presidenciales y de diputados y parlamentarias senadores. y presidenciales, sí. Así que, punto para Paula, que tenía correcta la escritura. Bueno, y ¿por qué elegimos las elecciones? Bueno, sin duda porque están a la vuelta de la esquina, ¿cierto? Son este domingo que se realizan las elecciones presidenciales y parlamentarias, como decíamos, que esta vez son con voto obligatorio. Por lo tanto, también va a haber un campo de incertidumbre para algunos, ¿o no? Toda la razón, o sea, para encuestólogos, para nosotros. Y comenzamos pensando qué tenemos que fijarnos en esa noche. Y yo creo que lo primero es que fijarnos en no sobreinterpretar los resultados. No solo nosotros, no solo los analistas, sino que también los candidatos, los ganadores y los perdedores, porque lo hemos visto en otras ocasiones en que se ha creído, Paula, que había un cambio de ciclo. Eso puede pasar, pero no lo vamos a saber de inmediato si es que realmente uno identifica al votante de uno u otro candidato con un cambio de giro ideológico del país completo. Me parece que sería un exceso. Esto en relación, no quiero hacer un Mónica explaining de lo que estás diciendo, pero es en alusión al contexto de que podría ser que en estos comicios, en estas elecciones, haya una ola, ¿cierto?, donde la derecha tenga hegemonía tanto en la elección presidencial como en la elección parlamentaria. Eso es lo que creen algunos analistas que podrían tener, tanto en la elección presidencial, alguno de los 3 candidatos de derecha llegue y se instale en la moneda. ¿Por qué digo de los 3? Porque hay que ver primero qué es lo que pasa con la primera vuelta presidencial, que esa es la primera incógnita, que es este domingo, y también, bueno, lo que pasa en el Congreso con la hegemonía, y vamos a ir desmenuzando uno a uno esas partes. Lo inmediato es lo que pasa el domingo, ¿cierto? Que la incógnita es qué va a pasar con los 3 candidatos que corren hoy con fuerza en la derecha: José Antonio Kast, Evelyn Matei, Johannes Kaiser, que va a ser uno de nuestros invitados de hoy. Y esto porque está esta discusión o debate de que si hay un empate técnico o no. Lo último que se conoció, Mónica, ¿cierto?, fue que antes de la veda electoral, José Antonio Kast seguía liderando las preferencias. Claro, ahora si se da lo que dice Paula, que era lo que conversábamos antes de comenzar ¿cómo te lo explico? Esto de que hay una ola hacia la derecha o las derechas,
porque hay que ver qué pasa con la parlamentaria y con la presidencial. En uno puede irle mejor a uno y en otro, o ser coincidente. Pero ojo con eso también, porque un gobierno que llega con una alta votación y con mucha fuerza parlamentaria es un gobierno en el cual se cifran fuertes y altas expectativas. Por lo tanto, si le apunta y logra cumplir y logra tener buena muñeca política, claro, puede inaugurar un ciclo para su sector. Pero si teniendo todo, o sea, quedándose sin excusas para decir es que no me lo aceptan, no me lo vota la oposición, es eso lo que me impide lograr el programa. Si es que no tiene esa excusa y no logra tener buena muñeca política para articular a las derechas, bueno, entonces las expectativas se defraudan desde más alto. Mientras más alto la caída, más dura. Entonces, por eso digo yo que hay que tener ojo con llegar con todo a tu favor. Puede ser positivo o negativo, depende de cómo te manejes. Y ahora tenemos que ir por partes, ¿cierto? Que lo inmediato es lo que pase el día domingo, porque estamos adelantándonos en un futuro, ¿cierto?, del balotaje, de que si es que es el presidente también sea de derecha elegido, ¿cierto? En el futuro, podría no serlo. Pero en lo inmediato, en la elección de este domingo, hay que fijarse en qué. Se dice que Janet Jara, su paso a la segunda vuelta está asegurado, ¿cierto?, porque la dispersión de votos es mayor entre los candidatos de derecha. Eso como un hecho. Entonces hay que ver cuál es el porcentaje con el que ella va a pasar, si va a superar el 30% o se va a mantener abajo, y cuál va a ser la diferencia de ese porcentaje respecto de la candidatura de derecha, ya sea Evelyn Matei, Johannes Kaiser o José Antonio Kast. Porque la brecha, si es muy distante, a diferencia de lo que fue en 2021, que algunos no se acordaban, para otros sí, ahí en esa ocasión pasó José Antonio Kast en primera vuelta, lo que no significó... En primer lugar. En primer lugar de la primera vuelta, sí. Lo que no se tradujo después en el balotaje en su triunfo, pero ahí la diferencia de puntos fue más o menos cercano a los 3 puntos, ¿cierto? Entonces ahora lo que se teme es que la brecha sea muy elevada, porque eso podría generar un desánimo en las bases del sector de la derecha, si es que, por ejemplo, Janet Jara tuviera una diferencia o pasara a primera vuelta con una diferencia de 7 puntos. Esa es una de las cosas, de las primeras que hay que mirar. Y bueno, lo otro, obviamente, ¿quién es el candidato de derecha que va a pasar? Claro, pero de lo anterior, algunos creen que la brecha puede ser amplia, y se cumplió que sea Paula, otros creen que puede no ser tan amplia y ahí ya se le hace muy cuesta arriba a Janet Jara. Si no tuviera primero tiene que tener como mínimo lo que tuvo Gabriel Boric, un 26%, parece bastante asegurado. Pero si obtiene un 28%, cuesta arriba la elección, pensando en lo que van a sumar los otros del frente. Si obtiene 10 puntos de diferencia con José Antonio Kast, un hecho que no estaba muy probable, pero podría pasar también. Entonces, claro, ahí ya empieza a darse la posibilidad de que sea una segunda vuelta y después el segundo punto que tú mencionabas, ¿quién es el candidato? Pero no es solo quién, sino de los tres de las derechas. La pregunta también es en cómo se ubican, en qué orden y con qué separación de votos, si es Kast, si es Kaiser, si es Matei, el primero o la primera, quién viene segundo, porque para Evelyn Matei, obviamente que el golpe de ser ubicada mínimo, no sé, pues si le tocara y terminara siendo electa en, no sé, cuarto lugar, obviamente que el golpe es muchísimo más duro que si queda en tercer lugar. O sea, si la supera Kaiser... Obvio, porque además ahí se va a ver el tema de cómo se recomponen, ¿cierto?, esta fuerza y el poder que va a tener ella posteriormente del resultado de las elecciones. Y ahí, claro, especulaciones, y las especulaciones son varias, porque lo que está apostando todavía el sector más optimista del comando de Evelyn Matei, porque aquellos que son más pesimistas te reconocen en privado que la verdad está cuesta arriba, es difícil que se remonte y es difícil que ella sea la que pase el balotaje. Sin embargo, existen un par de voces que creen firmemente en la tesis de que hay un empate técnico entre los candidatos de derecha y que además lo que pueda influir, el voto obligatorio de sectores que son más moderados, que puedan concurrir a votar y por ende eso le favorecería a ella, más este denominado voto oculto, ¿cierto?, de sectores de centro izquierda que no se convencen de votar por Janet Jara y que se sentirían más cómodos en la soledad de la urna votando por Evelyn Matei. Es otro factor que algunos los tiene como expectante. Otros dicen que ya, al menos en el comando de José Antonio Kast, que las cartas están echadas, que si bien están nerviosos por con cuánta fuerza pueda tener en el resultado Johannes Kaiser, que algunos ya hay consenso que él podría ser como la sorpresa electoral y quedar en el tercer lugar, lo que ahí también se abriría un escenario respecto del poder y liderazgo que va a tener él para ya el escenario que se abre posterior, Mónica, que es
los apoyos y cómo se configuran esos apoyos para la segunda vuelta. Ahora, nadie sabe para quién trabaja, lo digo en el sentido de que en un momento Kaiser era visto, pucha, es alguien que está moderando José Antonio Kast, entonces no nos conviene tanto, y después era visto como, qué bueno que crezca Kaiser, porque así no se nos escapa José Antonio Kast, y tal vez, decía Evelyn Matei, puedo por ahí llegar a una segunda vuelta. Hoy día hay una tercera lectura o relectura que dice, a ver, si Kaiser en el fondo está muy fuerte, tal vez hay gente que votaría por Evelyn Matei que va a terminar yendo a votar por José Antonio Kast para evitar el triunfo de Kaiser, que sí no estarían dispuestos a votar por él. Hay hartas alternativas, pero también me parece relevante que algunas personas en el comando, y parece lógico también, evidentemente, más allá del reporteo, parece de toda lógica que ¿con quién preferiría perder Evelyn Matei? ¿Quién preferiría que pasara, más que Evelyn Matei, no ella, sino que Chile Vamos? Si es que van a perder, preferirían perder con Kaiser. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil que sobreviva el proyecto político de Chile Vamos y Chile Vamos / demócratas / amarillos en caso de que gane Kaiser, porque ahí es muy difícil para Evópolis sumarse, es mucho más aglutinador. Hay más resistencia. Claro, y más resistencia, y por lo tanto se aglutinan más entre ellos que si gana José Antonio Kast. Muchos sostienen en ese mismo momento Chile Vamos se va a desintegrar porque muchos van a querer integrarse a ese gobierno. Van a correr rápidamente. Claro, a los brazos de Kast, y por lo tanto esta idea de demócratas, Chile Vamos, amarillos, se esfuma, y si vamos a perder, mejor perder con Kaiser. Claro, es verdad eso en términos de sobrevivencia, pero sí hay un hecho que es complementaria a esa información, que tiene que ver con que la figura de Kaiser en sectores como de centro o de centro-derecha genera también harto resquemor, y ver si es que algunas figuras de Chile Vamos empiezan también a ir a acompañar a esa candidatura, porque ven difícil, porque como el adversario es Janet Jara y dicen algunos, bueno, no podemos poner condiciones, no nos podemos dejar de sumar a esa campaña, algunos creen que plegarse a una candidatura de Kaiser también podría hacer quebrar a ciertos sectores que tienen demasiada resistencia o anticuerpos con Johannes Kaiser. Pero eso es como complementaria a esta otra visión, porque finalmente los análisis todavía están en desarrollo, están en curso, y lo que va a ser clave, y lo que sí vamos a saber este domingo de forma inmediata, porque sí o sí va a haber balotaje, pero lo que vamos a saber este domingo es cómo queda compuesto el nuevo Congreso, y ahí hay dos cosas. ¿Cuál es la derecha que va a tener la hegemonía, cierto? Si es que va a haber efectivamente, como temen algunos, un alza muy amplia de sectores de esta alianza de republicanos, libertarios y socialcristianos que amenace efectivamente a Chile Vamos, y también cómo queda compuesta la centroizquierda, y si es que se consolida esta hegemonía del Frente Amplio Partido Comunista, o si el socialismo democrático logra mantenerse y tener un buen resultado electoral que le permita tener poder de negociación y también tener incidencia en lo que va a ser la campaña de la segunda vuelta, porque eso va a repercutir también. Si es que el Frente Amplio y el PC quedan con mucha fuerza en el Congreso, de alguna forma van a roncar más fuerte en cómo tenga que llevar también la candidatura de segunda vuelta de Janet Jara. Van a querer tener más influencia. Sí, ahora creo que no solo hay una opción, es que sea clara la hegemonía en las derechas de un sector o de otro, pero también está la opción de que sea muy ajustado, sumando republicanos con nacional libertarios y Partido Social Cristiano, porque van juntos, que eso sea más o menos equivalente a Chile Vamos. Y ese escenario es complejo para Chile Vamos, pero no es tan complejo como si sufrieran como un sorpaso en el fondo por parte de republicanos. Obviamente que a republicanos le va a ir mejor que al Partido Social Cristiano y al Partido Nacional Libertario mejor que a Social Cristiano, pero no tan bien como a republicanos. Uno lo puede saber por una cosa muy simple, incluso por el número de candidatos y candidatas que llevan, o sea, partiendo por ahí. Pero lo que me parece también súper relevante es que ya se sabe que incluso más allá de esta hegemonía que hoy día tiene el Frente Amplio a nivel parlamentario y teniendo el gobierno, teniendo al presidente por sobre el socialismo democrático, no está tan clara su relación con el Partido Comunista, si se va a mantener y cómo se va a mantener. Hay roces, hay peleas ahí, y hay mucho también, hay muchas cuentas que cobrarse entre el Frente Amplio y el socialismo democrático. Al día siguiente, de hecho, y el mismo día en la noche, van a empezar la noche los cuchillos largos, como se dice habitualmente en política, que es cuando se empiezan las recriminaciones, y de eso vamos a ver mucho. Sobre todo hay que fijarse, ya sin alargarnos tanto,
en el desgrane, ¿cierto?, de cómo queda cada partido político, si es que todos sobreviven o no, porque ahora hay una nueva normativa, ¿cierto?, legal, tienen que cumplir ciertos requisitos para sobrevivir, al menos 4 parlamentarios, en el caso 4 diputados, y ahí hay varias cosas que vamos a ver, qué partidos siguen, cuáles se caen, y lo que sí genera inquietud en la izquierda y que mantiene optimista a la derecha, aunque creen que es difícil, es ver si en el Congreso logran la configuración o lo que algunos llaman la fantasía de los 4 séptimos. Sí, eso se lo vamos a preguntar también a nuestro invitado. El quórum que logren de los 155 diputados, hay algunos 88. Hay algunos súper arrepentidos. La mayoría con los que uno conversa del socialismo democrático y cuando uno ve análisis, encuestas, no es tan fácil llegar a esos 4 séptimos, pero hay gente que te dice en off por qué hicimos esa reforma. Pensamos que nos iba a servir a nosotros después del proceso constituyente 2 para hacer algunas reformas y la verdad es que estamos en riesgo de que otros puedan hacer esas reformas. Y Exacto. Esto hace recordar una cosa, Paula. Eso es porque es el quórum, para que entiendan quizás aquellos menos las reformas constitucionales que requieren de cierta cantidad de votos en el Congreso para aprobar normativas, distintos tipos de normativas. Bueno, es que esta situación hace recordar un analista político que decía lo siguiente, un norteamericano, que decía, cuando tú hagas reformas que te den más facultades o que eventualmente tú crees que te dan más poder, hazlas siempre pensando en que se las fueras a conceder a tu adversario ideológico más duro. O sea, piensa que se las estás dando a él, no pienses en la ganancia que tú estás teniendo en este momento, porque si las cosas son como son en política, ni las derrotas son permanentes, ni las victorias son permanentes, tienes que pensar cómo ocuparía esa herramienta tu mayor adversario ideológico, algo que claramente no pensó en su momento el actual oficialismo. Oye, y una cosa que se me olvidaba, que estamos hablando siempre de la fragmentación, ¿cierto?, del Congreso, pero ahora estamos hablando de una polarización y de una fragmentación no ideológica al nivel de los 3/3 que teníamos en algún momento en el 73 en el país, sino que una más líquida, móvil. Hemos visto más de 40 parlamentarios que se cambian de partido en esta legislatura, en estos 4 años, solo en 4 años, o sea, como 10 por año. Y lo otro que va a haber una fragmentación que va a haber que mirar con mucho cuidado dentro de las derechas y dentro de cada partido también en Renovación Nacional va a haber que mirarlo con ojo. Y las sensibilidades, porque que la derecha obtenga mayoría en el Congreso, que eso es lo que creen que va a pasar, no significa que después van a votar todos iguales y ahí se abre toda una disputa porque son derechas con sensibilidades demasiado distintas. Pero eso, bueno, hay muchísimas otras claves más que nos gustaría extendernos. Sí. Pero ya... una cosa, sí, solo una que no creo que se me olvidara, que lo que sí, gane en primera vuelta, si pasan los que pasen, y después de la segunda vuelta pasen los que pasen, yo creo que es importante no perder de vista que ninguno o ninguna va a tener de por sí y ante sí la victoria y la mayoría parlamentaria. A eso apuntaba. Claro, porque las sensibilidades son demasiado distintas. Se habla de 3 tipos de derecha que votan y que ya se ha visto solamente en este Congreso que votan diferentes sin ir más lejos. Por ejemplo, la reforma previsional, donde ahí se quiebra, ¿cierto? El sector, donde Chile Vamos apoya y vota con el gobierno del presidente Gabriel Boric versus republicanos y libertarios que se restan de esa iniciativa. Y ese es como el ejemplo concreto que dicen se va a replicar en un futuro Congreso. Y quería hacer el paralelo con un país. Esta situación nos lleva, yo no digo que sea bueno o malo, pero nos lleva a un escenario más parecido a Estados Unidos que a Hungría, afortunadamente. Yo no estoy diciendo que lo que viven hoy día en Estados Unidos afortunadamente lo estén viviendo, sino que me refiero a que mucho peor es un caso como Hungría, donde quien se haga con el poder se puede hacer con todo el poder. Bueno, hay muchas más claves que podríamos desmenuzar, pero ya nos pasamos en el tiempo para la introducción y nos van a retar porque este capítulo especialmente largo, este tercer capítulo. Es que tenemos candidato. Sí. ¿Sabías, Mónica, que en Chile es uno de los países de Latinoamérica donde es seguro y saludable tomar agua de la llave? Algo que parece simple y cotidiano, pero que es posible gracias a diversos procesos y controles de calidad. Sí, porque el agua de la llave, Paula, hidrata, refresca, es segura y saludable, nos aporta minerales al organismo como el calcio y magnesio, y además es muy conveniente y es muy respetuosa con el medio ambiente. Salud por eso. Salud. Nosotras, de hecho, con Mónica nos hidratamos con agua de la llave porque Chile, como decíamos, es uno de los 2 países de Latinoamérica donde es completamente seguro y saludable beber agua de la llave. Ya que nos gustan los salud.
Bueno, y partimos esta segunda sección de Cómo te lo explico, que es Te lo explica. Hoy nos acompaña y tenemos como invitado al sociólogo y consultor Eugenio Tironi, a quien les damos las gracias y la bienvenida por estar en este tercer capítulo de Cómo te lo explico. Hola, ¿cómo está? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, lo primero, faltan 3 días para las elecciones. Si tuviéramos que hacer los aciertos y desaciertos de los 4 principales candidatos, los que a usted le parezcan los más relevantes. Con un resumen. Los aciertos, yo creo que ha sido Kaiser, que encontró que había un espacio que le dejaba a Kast en la ultra derecha, y con mucha decisión, con mucha astucia lo ocupó y dejó a Kast un poco desestabilizado. Casi lo convirtió en un zombie, porque con temas tabús que nunca más mencionó, como los que tienen que ver con la agenda valórica, con lo cual perdió mucho de su sex appeal. Otro acierto, yo creo, es cómo Jara ha manejado su condición de militante comunista desde su adolescencia, cómo eso lo ha ido convirtiendo de ser un gran problema, casi en un beneficio que lo ha conectado con el mundo popular, y que hoy día mantiene una suerte de incógnita de qué va a hacer con el carnet de militante. Ya, pero ¿usted cree que le suma? Es que yo creo que ella ahí tiene un comodín que no veo que tenga ningún otro candidato. ¿Cuál sería? El romper el carnet. Y yo creo que si desaciertos tenemos que hablar, yo creo que el desacierto más grande ha sido Matei, digamos. O sea, que no ha encontrado un track, no ha encontrado un camino, un posicionamiento. Parece haberlo encontrado, y en una entrevista, en una improvisación se sale y muestra, no sabemos si Evelyn o es Matei, pero no tiene un posicionamiento claro. ¿Y usted cree que esa como contradicción, si no se sabe si es Evelyn o Matei, es lo que la hizo descender de los sondeos, que hizo que perdiera preferencia? Porque ella partió bien, era como el caballo ganador. Sí, pero yo creo que es más profundo que eso, ¿ah? Es un poco, si ustedes quieren, el fenómeno concertación, el fenómeno Carolina Toá. O sea, ni en el mundo de la izquierda ni en el mundo de la derecha hay mucho espacio para posturas más de centro, más moderadas, menos rupturistas con el pasado, y en el caso de la derecha en particular, menos autoritaria. Entonces, yo creo que fue un espejismo esto, cuando se creyó que Matei iba a ser la estrella de esta elección. En la medida que se entró en la campaña misma, se fue botando el maquillaje, digamos, fue mostrando que esa es una opción que está lamentablemente caducada, lamentablemente obsoleta. Y lo digo porque yo formo parte de esa generación, en cierto modo, los que ya sea en una posición u otra, armamos la transición. Entonces, pero bueno, cada uno tiene su tiempo y el nuestro terminó. ¿Usted cree que no existe esto como del triple empate, que la carrera de Matei en esta campaña, o sea, ya están las cartas echadas, por alguna forma decirlo? Yo creo que están echadas, porque si va a haber una sorpresa, como podría haberlo por el voto obligado, va a ser una sorpresa disruptiva, y Matei no es lo disruptivo. Lo disruptivo podría ser que Kaiser obtenga más votos, o eventualmente que Kast, incluso que Jara haya logrado conectar con el mundo popular. Un mundo popular que no anda tan preocupado de la etiqueta izquierda-derecha, comunista, no comunista, le tiene completamente sin cuidado el tema del totalitarismo y la situación de Cuba, pero que era alguien que conecte con las 40 horas, con el salario mínimo vital, con las pensiones, y ella puede encontrar ahí un espacio. Yo creo que si va a haber sorpresas, van a ir por ahí. Y dentro de las posibles segundas vueltas, ¿usted comparte o discrepa de la tesis de que de las realmente posibles, no de todas las segundas vueltas, Jara solo sería capaz de ganarle a Kaiser y no a Matei y no a Kast? No, yo discrepo de eso en realidad. Yo discrepo de eso porque ya lo hemos visto. Las segundas vueltas son otra elección. No son la continuidad de lo mismo. O sea, no se puede hacer
una aritmética en que yo sumo todos aquellos que se identifican con la derecha y constituye un solo conjunto, por ejemplo. Porque aquí hay muchos factores que están haciendo a las personas preferir a Kast o a Kaiser o a Matei, o a Parisi, o qué decir, Mike Nichols. Y esos factores operan para la primera vuelta, pero luego se rebaraja el naipe para la segunda vuelta. Y esos factores que fueron relevantes como en la primera, pueden no ser relevantes en la segunda. A eso voy. El caso un poco Kast versus Boric. Entonces, yo creo que, digamos, imaginar que la segunda vuelta está definida de acuerdo al resultado de la primera es no entender cómo funcionan las elecciones, yo creo. De hecho, Lavín prácticamente le empató a Lago en la primera vuelta y perdió bastante violentamente en la segunda, porque Lago cambió completamente su campaña y Lavín no la cambió. Entonces yo no, digamos, obviamente que la primera oportunidad la tiene la persona derecha que gane, que pase a segunda vuelta, pero no lo doy como algo automático. Ya, pero ¿no cree que uno sea más fácil que otro dentro de los tres candidatos? Depende de cómo se configure esa segunda vuelta. No, lógico que es más fácil Kaiser, porque sería mucho fácil para Jara, porque uno ya, imaginemos que hubo una parte del viejo voto concertacionista o de centro o demócrata cristiano que hoy día está con Matei, que ya cruzó el Rubicón. Yo creo que si es Kast la alternativa, va a seguir allí, incluso va a ser más castista que el propio Kast. Porque ya de pronto uno cuando se convierte tiene que convertirse en cruzado, porque lo contrario lo corroe la culpa. Entonces, eso no lo pongo en duda. Pero ya dar el paso y cruzar un segundo Rubicón e irse con Kaiser es un poco más difícil. Entonces, una Jara tendría un poco más de chance. Y entre Kast y Matei, hay un tema ahí que por lo menos no entiendo bien yo la lógica, si es que las encuestas están en lo correcto, porque o es lo mismo una eventual segunda vuelta frente a Kast que frente a Matei pensando en Jara, o algunas incluso dicen que Kast es más competitiva. Hay otras encuestas que han dicho que Matei. Y en el análisis que usted nos hace, debiera ser mucho más competitiva Matei con Jara que Kast. ¿Por qué Kast puede ser más competitivo todavía? Podría ser más competitivo porque Kast lleva muchos años haciendo campaña, más de 4 años, ¿cierto? Lleva 8 años aproximadamente, desde que perdió frente a Piñera. Es una persona que ha recorrido efectivamente todo el país, que ha conectado muy bien y muy profundamente con el mundo rural y en general con todo el mundo popular angustiado por la inseguridad. Por lo tanto, él ofrece una respuesta a esa demanda, que es la demanda más relevante. Entonces, él tiene una cierta conexión, la ha tenido históricamente con el mundo evangélico y la cuida mucho, aunque no la explicita últimamente, pero la tiene por su agenda valórica. Entonces, él podría competir con mucho éxito frente a Jara en ese mundo más popular. ¿Y cuánto cree que debería de cambiar o ajustarse el relato de Janet Jara para segunda vuelta respecto de lo que hemos visto ahora, que ya ella ha empezado a desmarcarse, cierto, con mayor fuerza del gobierno y también esta distancia que se comprometió en caso de que gane, esta renuncia o suspensión de militancia del PC? ¿Qué más podría hacer o cuánto más debería de cambiar ese relato? Yo creo que sí, Jara tiene serias intenciones de ganar, porque hay que decir que ganar la primera vuelta con una coalición como la que tiene, frente a la fragmentación que hay al frente en la derecha, ha logrado representar a todo este arco. Es un exitazo por el lado que se lo mire. Si llega cerca del 30%. Pero si la aspiración es realmente ganar, ahí hay que hacer sacrificio mayúsculo y
habrá que ver si ella y quienes la respaldan tienen esa disposición. ¿Cuáles serían esos sacrificios? Eso, o el sacrificio, o eso, yo creo que desde luego pasa por congelar su militancia en cualquier partido, y en su caso, el Partido Comunista. Yo creo que pasa por encontrar a un Marcel en economía, para que maneje la economía, digamos, como lo hizo Boric. Y en eso tendría que ser muy, muy audaz. Pasa por encontrar una cierta comunicación con Estados Unidos. Contra Estados Unidos, contra Trump es muy difícil ganar. Ya lo probó Kicillof en Argentina. O sea, fue Bassett el voto decisivo para el triunfo de Milei. Entonces, y eso no resulta fácil para una persona que fue militante del Partido Comunista. O sea, estoy nombrando, tiene que cambiar un poco su comando. O sea, tendría que hacer esfuerzo mayúsculo si la idea realmente es ganar. Como recordemos, como lo hizo Piñera, como lo hizo particularmente Lago el año 2000. ¿Y cuánto daño le hizo a la candidatura de Janet Jara las intervenciones, una y otra, no sé si van a venir más, pero ya viene la segunda vuelta, del presidente Boric antagonizando con Kast? Yo francamente creo que no le hicieron mayor daño. Yo creo que hay un poquito de mansplaining que puede influir, esta cosa que hay un hombre que protege a Janet Jara o que le enmienda, digamos, la ruta. Pero lo de Boric sirvió mucho para poner en el tapete una cuestión muy sensible para Kast, que hoy día se le confunde esto, Kast, Kaiser, Matei, uno que no viene de cultura alemana, ya uno se le confunden los nombres. Pero poner en tapete el tema de la reducción del gasto público, que lo aprovechó muy bien Matei, y ya Matei también lo había mencionado. O sea, Boric fue funcional a eso. Yo creo que él estaba más en su deber y en su derecho a defender la obra de su gobierno. Eso lo han hecho todos los presidentes. Y esta separación o este distanciamiento respecto a respecto a Boric es lo que se ha visto en todas las sucesiones. O sea, yo me recuerdo entre Frey y Elwin las cosas no eran tan suaves y tan elegantes como se ven hoy día en la historia. Entre Frey y Lagos tampoco, ni decir entre Lagos y Bachelet. Siempre han habido tensiones entre los comandos y los gobiernos en curso. Claro, lo que se le cuestiona al presidente es que de alguna forma él capta la atención e invisibiliza a la candidata y pone como adversario en ese momento por las declaraciones a José Antonio Kast, y eso es lo que se le cuestionaba y le pedían que por favor pasara más a un segundo plano de la carrera presidencial. Sí, pero yo creo que ya pasó, y una cosa es ponerlo en primer. A veces, digamos, hay personas que han estado en el primer plano y es por eso que eso le ha costado muy caro. O sea, no necesariamente estar en el primer plano es una ventaja. Si está en el primer plano por malas razones, en este caso porque propuso una reducción del gasto fiscal que no pudo explicar en ningún momento, eso yo creo que fue perjudicial, no favorable a Kast. O sea, no siempre el protagonismo es un punto a favor. ¿Cree que sobrevive esta alianza del socialismo democrático, PC, Frente Amplio después de las elecciones? Estoy hablando ya después de la segunda vuelta. A ver, yo creo que uno tiene que, como esto va a venir ahora después de las elecciones, ¿no es cierto?, todo el tema del legado Boric, yo diría que si Boric deja un legado, quizás este es el más importante de todo, o uno de los más importantes, es haber creado esta coalición que no existía. La crea desde el gobierno, o sea, se crea desde la moneda. La crea la moneda. O la crean los hechos, por la necesidad de que no se les desarme la estantería después de Temucuicui y otros. Sí, después de Temucuicui, después de la convención, pero bueno, pero así es, así fue también como se creó la concertación. Es porque todos intentaron por otra vía, por las movilizaciones, otros intentaron por la vía ANMA, y ya al final había más resentimiento de los que hay en estos grupos, y ya se creó una alianza, una coalición. Entonces,
Ahora, ¿se puede mantener esto? Pues yo creo que va a depender bastante de la elección parlamentaria. Si al socialismo democrático y al PPD y a la democracia cristiana les va muy mal, y en cambio el Frente Amplio y el PC logran mantener más o menos los muebles en pie, puede ser que esta coalición se resquebraje, o que tenga que buscar otras vías. Yo creo que... No, yo pienso otras vías en el sentido que así como de que de pronto si el PS y el PPD quedan en su más mínima expresión, van a tener que pensar en algún tipo de convergencia con el Frente Amplio, y ser un grupo más del Frente Amplio, pero yo creo pero yo hasta ahora yo creo que esta es una coalición que se va a mantener y va a tener una persona a la batuta de que esto se mantenga, que se llama Gabriel Boric. Y si tuviera que apostar, ¿quién tiene la hegemonía? ¿Con quién se queda la hegemonía en el sector? Ya está clara la hegemonía. Está en la alianza Frente Amplio PC. Son los que lograron el triunfo en la primaria con bastante holgura, los que probablemente les va a ir mejor en las parlamentarias, los que tienen más alcaldes. Yo creo que ahí está y esa hegemonía, a pesar de todos los problemas que tuvo el gobierno, no se evaporó. Entonces yo diría que si se es realista, hay que aceptar, como muchos otros partidos que surgieron en los 70 o en los 60, de embarcarse en un chasis un poquito más fuerte. Con esto concluimos, Eugenio. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Te lo explica, en esta segunda sección de Cómo te lo explico y tercer capítulo del podcast que estrenamos con Mónica. Muchas gracias, un honor, Eugenio, tenerte, de verdad. No, qué honor, el honor es mío. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, ¿sabías que Chile es uno de los 2 países de Latinoamérica donde es seguro y además saludable tomar agua de la llave? Algo que parece simple y cotidiano, pero que es posible gracias a diversos procesos y controles de calidad, Paula. Sí, porque el agua de la llave, Mónica, hidrata, refresca, es segura y saludable y nos aporta minerales al organismo como el calcio y magnesio. Además, es muy conveniente y es respetuosa con el medio ambiente. Sí, pues como ven, nosotras nos hidratamos con agua de la llave porque Chile es uno de los 2 países de Latinoamérica donde es completamente seguro y saludable beber, Paula, agua de la llave. Salud. Salud. El hombre del momento, el invitado que todo podcast o programa quisiera tener, candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. Gracias por acompañarnos. También bebe agua de la llave, Johannes Kaiser, además de café. Aparte que le voy a decir una cosa. ¿Quién sabe si de aquí sale después una presidencia de la República? Nosotros empezamos con un podcast. ¿En serio? No, nosotros no. Yo quiero ser con suerte presidenta de curso nomás. Eso soy, del colegio. ¿Cómo está, diputado? Bien, gracias por acompañarnos en nuestro tercer capítulo con Mónica. Así que estamos muy agradecidos porque sabemos que la agenda además es apretada porque está ya a días de las elecciones presidenciales y queremos partir, ¿cierto?, con su cierre de campaña. ¿Qué le dijo ese acto de su posible resultado en la primera vuelta? Nada. ¿No le alcanza para pasar para la segunda? ¿Le dice algo? No, estoy diciendo simplemente que los actos de campaña no son predictores del resultado electoral. Sí nos dice que hicimos un buen trabajo, sí nos dice que fuimos capaces de galvanizar y motivar a nuestra base, sí nos dice que, somos capaces de armar también un buen espectáculo y por lo demás de competir incluso sin bandas conocidas y todo el tema con la competencia. Y convocar, de hecho, a personas que se interesan por o esencialmente por la política. Y eso es quizá un poco distinto. No es poco en nuestros días. Hablando de la competencia, honestamente, ¿usted cree que su desempeño sorprendió a José Antonio Kast y a Evelyn Matei? Yo creo que de alguna manera sorprendimos el sistema político. Que no están demasiado acostumbrados a nuestras formas de gestionar política. El sistema está bien anquilosado. Y
Y existen ciertos códigos que se han ido estableciendo en el tiempo, y esos códigos de conducta o de inconducta, nosotros, como no somos parte del grupito, entonces no los conocemos, no los respetamos y no nos interesan. Y una pregunta, ¿habrá habido un poquito de soberbia dentro de Republicanos y de Chile Vamos respecto a cómo lo miraban a usted? Yo creo que ese es un tema más profundo. Ahí había una pelea por la hegemonía, sí, y no había una pelea por la unidad. Entonces, claro, nos pasaron por encima con nosotros. ¿Te acuerdas que nosotros les proponíamos todo el rato tener conversaciones para mínimos políticos comunes, para hacer una primaria? Bueno, nos ignoraron. Y después nos damos cuenta de que igual estamos en una primaria. Así es que evidentemente que Pero no, de primera vuelta. Pero de primera vuelta. Y evidentemente que no se tomaron los resguardos. Creo que no se hicieron los análisis ya, pues lo miraron un poquito en menos. Lo subestimaron. Yo creo que siguen subestimando de alguna manera el nivel de cambio político tectónico que ha habido en Chile. Nosotros, la derecha en Chile, los libertarios, por lo demás, llegamos para quedarnos y llegamos hace bastante tiempo. Mi hermano Axel viene 15 años publicando, de ahí aparecen canales de YouTube, aparecen todo tipo de plataformas electrónicas, también influencer extranjeros, y eso ha ido formando, aparte el 1810, que fue un acelerante increíble para nosotros, ha ido formando una base políticamente más sólida que lo que tenía tradicionalmente la derecha chilena. Una base, por lo demás, también más sólida, pero a veces más inflexible. Y en ese sentido, yo creo que eso no lo han leído, no lo quisieron leer tampoco para el segundo proceso constitucional. Si no te olvides que el segundo proceso constitucional no lo gana la izquierda, lo pierde la derecha porque la derecha no respalda el producto. ¿Y cree que eso es parte de las razones o por qué cree que Kast y Matei empezaron a perder electorado y usted empieza a ocupar ese espacio? Mira, es un tema de decisión que quizá un poco injusto compararlo con lo que es la decisión en un supermercado, ¿de acuerdo? Pero tú cuando vas a decidirte por algo en una elección, quieres saber qué cosa te está ofreciendo el candidato. ¿Cuál es su posición? Mientras más nítida la posición, ¿ya?, más fácil es decidirse a favor o en contra. En una primaria y en este caso la primera vuelta, en una primaria, los que se deciden son los de tu lado, son los que están buscando entonces ciertas posturas políticas muy nítidas. Cuando tú dispersas o cuando te niegas a tomar posiciones en ciertas materias, lo que tú haces es decirle, ¿sabe qué más? Se conduce la vista del votante nuestro, se conduce hacia la postura más nítida. Es así. Y esa es la razón por la cual, en mi opinión, empezaron a perder respaldo. Eso ellos no lo leyeron. No lo leyeron, y por lo demás también es la consecuencia de lo que ha sido una gestión política permanente. Tú no puedes sistemáticamente ir sacrificando los intereses o las sensibilidades, no son los intereses, ¿ya?, las sensibilidades políticas de tu propio sector y esperar que para la próxima elección igual te voten. Una duda antes de seguir profundizando en estos temas. Usted, Johannes Kaiser, ¿está a la derecha de José Antonio Kast? Depende cómo definas derecha. Si es por el antiestatismo, es decir, no me gusta el Estado como ente cuasi religioso que resuelve todos los problemas de la gente, que no lo hace, claro, estoy a la derecha de José Antonio. Pero si tú lo ves, por ejemplo, en el caso de las cámaras de vigilancia con inteligencia artificial, yo estaría a la izquierda de la Evelyn Matei. Ya, pero en el balance... En el balance, es que ese es el tema. El eje derecha-izquierda te sirve para algunas cosas, para otras no tanto. Porque nosotros tenemos el tema a nosotros nos interesa, yo no soy autoritario en el sentido estricto de la palabra, desde el punto de vista de lo que es el control social. A mí no me gusta el Estado diciéndole a la gente lo que tiene que pensar, o qué es lo que tienen que comer, o con quién se tiene que acostar. No me interesa eso, ¿me explico? Ahora sí, si cometes delito, estoy dispuesto a apretar mucho. Pero son otras cosas, pero me explico a lo que voy. ¿Sí? No es necesariamente el autoritarismo conservador tradicional chileno el que nosotros representamos. Pues yo no voy a ir a tu casa a obligarte o a educar a tus hijos como tú no quieres, si tú eres de izquierda. Lo que pasa es que no quiero que me eduquen a los míos como yo no quiero. Diputado Matei dijo que ella está más preparada que usted
y que Kast. ¿Qué le responde? Bueno, yo supongo que si no estuviese convencida de estar más preparada que yo y que José Antonio no se habría tirado de candidata a la presidencia. Creo que todos los políticos que enfrentan una situación como esta lo hacen, o espero que lo hagan, desde la perspectiva de creer que ellos mismos son una buena opción. Si no, ella lo dijo, la lógica que usted y Kast son solo diputados, no son economistas y que ella tiene un currículum más amplio, apuntando a eso. Usted nada dijo, que no tienen nada de eso. Pero yo en un año monté un partido mucho más grande que sus dos partidos juntos, RN y la UDI. Tengo una bancada de diputados. He sido capaz de armar una campaña presidencial. Hemos tenido una estrategia comunicacional espectacular. Armamos equipos y un programa económico que ha copiado su propio programa, por lo demás. O sea, ellos nos han copiado a nosotros ciertos elementos. Tenemos gente de primera línea en esos equipos de gobierno. La verdad es que yo diría que sí, ella puede tener mucha experiencia gobernando, pero nosotros venimos fresquitos saliendo de la banca. Ahora, y va a jugar el partido. Si usted pierde, ¿va a ir esa misma noche a saludar al que haya ganado? Yo probablemente lo que haga sea ponerme a disposición, sí. Otra cosa es subirme a un escenario y celebrar, porque eso no corresponde. ¿No? O sea, ¿pero qué va a hacer? ¿Va a llamar por teléfono? Como en su diseño inicial. Yo digo que después puede cambiar, pero hoy día, mire, si lo así como yo lo estoy pensando, ir en una reunión, en una habitación, dar la mano, un saludo. No subir al escenario. No sé, porque no corresponde. ¿No? ¿Y va a ser campaña activa? No, porque mi gente va a haber trabajado por nuestro triunfo. Yo no celebro el triunfo de alguien más, porque ofendo a mi gente. Voy a apoyar a la otra candidatura sin poner condiciones, por la segunda vuelta yo he dicho, no hay condiciones por el apoyo político contra la candidatura de continuidad de este gobierno. No hay. Vamos a ir sí o sí. Y mi partido se va a emplear sí o sí. Y mis diputados se van a emplear sí o sí. Dos cosas sobre eso. Una va a ser apoyo solamente de decir apoyo al candidato que gane, o va a ser campaña activa respecto del candidato, desplegarse. No le quepa la menor duda. Ya, y dos, usted dice que sin ningún tipo de condición, sin embargo su jefe de campaña, Cristian Lavé, sí deslizó que podrían haber condiciones. No, hay otra, es otra cosa. Si nosotros ganamos, ya, y pasamos segunda vuelta, no nos pueden poner condiciones para el apoyo. Nosotros hacemos un apoyo incondicional, pero si a mí me van a venir a decir, ¿sabes qué más? O eliminas tu proyecto de eliminar las contribuciones, por ejemplo, o no hay apoyo en segunda vuelta y vamos con Jara. Es decir, vaya con Jara. Apoyo tiene que ser mutuo y sin condiciones. En la segunda vuelta sí. En materia de lo que es el tema de gobierno después, esos son otros cuentos. Vamos a ir para allá, esos son otros cuentos. No apuremos con eso por ahí. Aquí no es bueno salir con el caballo mal ensillado. Pero ¿qué le parece el apoyo al Chino Río? Lo acabo de escuchar y me parece que es un hombre políticamente muy sabio. Era que no. Pero sabía que era que iba a decir otra cosa. No tenía idea. ¿En serio? ¿Fue sorpresa? No, absolutamente. Así es que, ¿qué quiere que le diga? Se agradece. Y nuevamente, muy sabio políticamente. Solo para terminar el día de las elecciones, diputado, ¿lo han contactado hasta ahora para saber cómo va a ser la puesta en escena? Porque había harta preocupación en el sector respecto de si van a haber apoyos, si van a haber declaraciones. Ese es un tema probablemente, ese es un tema que están viendo los equipos. Ya yo no estoy encima de eso, pero mi definición ha sido muy clara. ¿Ya? Yo voy a apoyar a cualquier candidato, si no soy yo, a cualquier candidato que pase a la segunda vuelta, lo vamos a apoyar durante la segunda vuelta y lo vamos a hacer sin condiciones. Oye, todo esto, y si usted pasara, ¿dejaría que se subieran al escenario con usted si ellos quisieran? Le acaba de regalar la flor a Matei. Bueno, es que momento. Sí, pero no, ya es una broma, pero los va a dejar que se suban al escenario con usted. Evelyn, me cae bien, y por lo demás, si hubiese estado de cumpleaños la Janet, probablemente también le habría regalado una rosa. Si no, a veces, como decía Freud, un cigarro es solo un cigarro, ¿ya? Si no tienen que sobreinterpretarse todas las cosas hasta la locura. No nos pegamos esa interpretación. ¿Pero los deja subir o no los deja subir al escenario? Bueno, si quieren subirse, encantado, pero ese es un tema que tienen que ver ellos con sus propias bases. Ya. Yo simplemente por respeto a mis bases y por usted respeto no se sube, a mi equipo... pero va ya y lo felicita. Ya, una pregunta, porque vayamos avanzando, porque tenemos muchas preguntas. Sí, por favor. Ya, una pregunta. Segunda vuelta. Ok.
Ya nos dijo que hace campaña, nos explicó todo eso. Entonces vamos, si usted pierde, después le vamos a preguntar si usted gana, pero si usted pierde, ¿sería parte de un gobierno de Matei? ¿Sería parte de un gobierno de Kast? ¿Sí a los dos? ¿O no a los dos o no a uno? Mire, todo eso depende nuevamente de las negociaciones políticas. O sea, aquí, si no hay contrato político, yo no me sumo a ver. No hay cheque en blanco. No hay cheques en blanco en política. Aquí nosotros queremos avanzar una agenda que está descrita en nuestro programa de gobierno y evidentemente que nuestro apoyo político tiene que costar algo y tiene que significar que yo pueda ir donde mi base y decirle, bueno, sí, es cierto, no salimos electos nosotros, no tenemos la presidencia, pero vamos a avanzar este punto y este otro punto. ¿Pero se declararía de oposición al gobierno como lo hizo José Antonio Kast con su partido al gobierno? Si no están dispuestos a ceder lo que nosotros estamos solicitando, evidentemente. Ahora, va a ser una oposición productiva. ¿Qué significa eso? Que vamos a respaldar todas las iniciativas que consideremos ¿Colaboración correctas. crítica? Póngale es que eso se lo así. escuchamos al Frente Amplio. Colaboración crítica, no creo que ellos nunca han sido ni colaboradores, ni tienen mucha capacidad de autocrítica, por lo menos no tienen mucha. No, lo que nosotros haríamos sería mantener nuestra independencia y votar según lo que sean las iniciativas que vengan. ¿Usted avisora que eso va a ser lo más probable que va a pasar o no? Yo espero que no. Digo, si usted pierde, en el caso que usted perdiera, ¿usted cree que lo más probable es que usted va a terminar en una oposición no creo. colaborativa? Yo creo que no, que van a ceder. Es que esa es la gracia. Interesante, a ver. Esa es la gracia de Chile Vamos y republicanos a la hora de necesitar entonces cierto respaldo político, están mucho más dispuestos a ceder. Te la dejo a ti porque esta es noticia que sacó la Paula Catena. Si usted gana, ¿lo suma o no lo suma a su gabinete, a gente de Chile Vamos, gente de republicanos? Eso por una primera parte. Y dos, ¿qué pasa con el caso de demócratas, amarillos, Evópoli? Que ahí sí su jefe de campaña puso una línea roja. Mire, nosotros tenemos el Proyecto Nacional Libertario. Si la gente se quiere sumar, encantado de que se sumen. Ahora, en ciertas materias, yo creo que hay gente buena en todos lados. Hay buena gente que podría dirigir servicios, incluso ministerios. Pero vamos a buscar... para los ministerios técnicos, para los servicios técnicos, va a buscar gente técnica. Ya, pero para usted no es un límite demócratas, amarillos, Evópoli. Para mí, el límite es si estás dispuesto a empujar las políticas de la nueva presidencia o no. Si vas a transformarte en oposición dentro del gobierno, entonces no necesitamos eso. No necesitamos un partido como ha sido el PC, por lo demás, que tiene una pata en la calle y una pata en el gobierno. No nos gusta la idea de la oposición interna. Por último, tenemos claros los frentes y podremos negociar las iniciativas individualmente, es decir, no sé, rebaja impuestos, lo que sea, y se podrá conversar. Ya, pero usted no pone el límite que puso la B entonces, no lo pone de antemano, sino que depende de qué estén dispuestos ellos a adherir. Lo que yo digo es lo siguiente. Porque él dijo que solo iba a llamar, ¿cómo dijo Paula? Porque eso te lo dijo a ti. ¿Cómo fue que dijo que solo llamaba? ARN y la UDI. Lo que pasa es lo siguiente. El Proyecto Nacional Libertario es un proyecto que se hace cargo de una serie de necesidades de reconstrucción institucional, etc. ¿Ya? Si la demanda para apoyar ese proyecto es que nosotros demolamos el proyecto o no dejemos mucho de ese proyecto, nosotros no estamos interesados. Porque nos van a haber elegido para impulsar ese proyecto. Entonces, sería bastante contraintuitivo hacer lo que se hizo en su momento, en las elecciones pasadas, cuando en la práctica se reconstruyó todo el programa de gobierno en segunda vuelta. Eso no lo vamos a hacer. Diputado, ¿y su apuesta parlamentaria cuántos cree, más allá de que, primero, si cree que la derecha tiene mayoría sí o no, y dos, la apuesta de los libertarios, ¿con cuántos escaños se ve en el Congreso? Yo creo que la derecha va a tener mayoría, la actual oposición, digámoslo así, ¿eh? Siempre depende de dónde uno mira a la derecha, pero la actual oposición va a tener mayoría. Este ha sido un muy mal gobierno, con un muy mal Congreso por lo demás también, o sea que no ha sido muy razonable el Congreso en muchas materias. Y yo creo que van a pagar un alto precio, lamentablemente, ojo, yo creo que los que más van a pagar el precio van a ser aquellos que fueron más razonables, es decir, la centroizquierda.
Y digo lamentablemente porque con eso se debilita aún más la posibilidad de la alternancia en el poder con gente que sí respeta el sistema democrático. Pero yo creo que nosotros vamos a tener mayorías y posiblemente mayorías calificadas. O sea, 4/7. Posiblemente. ¿Y su apuesta? Mire, yo estaría muy feliz obteniendo un comité. Todo eso para arriba es ganancia. Comité son 7 parlamentarios, 1 o 2 senadores, un partido que somos. Está bueno que lo aclares porque no está acostumbrado como a hacer política y a creer que la gente entiende lo que es un comité. Está buena la aclaración. Sí, está bueno. Sí. Un comité es como una bancada. No, no puede sí, tener una nosotras nosotros lo tenemos claro, pero está bien que usted haya política dicho los números. Diariamente, sí. Sí, pues, pero es verdad que la gente no tiene por qué saberlo. Está buena la aclaración. Contratado. Ay. Gracias. Bueno, por lo menos si no gano aquí voy a estar buscando pega igual. Ya, porque vamos a decir hasta el final del podcast. ¿Quiere trabajar acá? Ya, sigamos avanzando. A ver, ayer en el cierre de campaña y en otros temas que son bastante más polémicos y más conflictivos, diputado y candidato a la vez. De hecho, es el único diputado candidato a la presidencia en esta ocasión. Sí, en esta vuelta eso. Sí, pues a ver si repite. Sí, claro, pero a ver si repite lo de Boric. Pues. Sí, pues de la diputación a la presidencia. Espero que no el gobierno, bueno, yo me refería al triunfo. Yo me refería a su triunfo, a pasar de diputado a presidente. Bueno, ayer fue el cierre de campaña, ya hablamos de todo el aspecto político, pero usted dijo que quería indultar a carabineros condenados por hechos ocurridos durante octubre de 2019 y meses posteriores. Sí. Quiero pedirle que nos precise esto. ¿Y por qué quiero pedirle que nos precise a qué se refiere? Porque, por ejemplo, hay condenas ejecutoriadas, 4, me puedo estar equivocando, pero yo diría que 4, por ejemplo, que tienen que ver con violencia en comisaría, violencia sexual a mujeres. ¿Incluye eso o no lo incluye? Por eso quiero que usted precise a qué se refiere. En uno de esos casos era una carabinero que revisó entonces no me sé los casos, así que tengo que dar por cierto lo que usted está diciendo. Es que ahí está el punto, mire. Pero quiero que usted precise, ¿a quién lo quiere indultar? Yo le voy a decir una cosa. En estas materias, a menos que haya haya delitos contra la propiedad, es decir, que le hayan robado a algún detenido o algo por el estilo, o efectivamente el detenido haya sido golpeado una vez que estaba en poder de la o sea, ya inmovilizado. No inmovilizado. Detenido en la comisaría. En la comisaría. ¿A ellos no? No, porque en ese caso no existe, ¿cómo se llama esto? El atenuante de estar en medio de un conflicto. Nos por están eso quiero que nos precise bombas molotov, quiénes, nos están tirando piedras y cosas por el estilo. Quiere indultar. En principio le voy a decir una cosa. Me encantaría soltar a todos. ¿Eso incluye a todos, el condenado por el caso de Fabiola Campillay, a Patricio Maturana? Bueno, también. ¿Y eso no podría abrir un foco de conflicto? Mire, con la extrema izquierda, no importa lo que haga, el foco de conflicto va a estar ahí de todas maneras. Y le voy a decir una cosa, ¿por qué? Porque, mire, ahí yo vi el caso. En 99 de 100, la PDI hizo la cuestión de si se podía apuntar con la pistola lanzagases a la distancia y toda la cuestión. 99 de 100 no había cómo pegarle, no había cómo apuntar. Sin embargo, está condenado. No es lo que dice el peritaje, pero bueno. Bueno, pero sí, estaba en esa dirección. No es lo que dice el peritaje y los jueces lo vieron. Pero sí, a ver, discúlpeme, pero los jueces en Chile. Vamos a hablar de eso también. Después vamos a hablar de eso. Yo le voy a decir una cosa, a premios ilegítimos, la descripción de a premios ilegítimos, hay un fallo que yo lo encuentro bastante razonable, de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, donde descartaron el tema de que se pudiese perseguir por apremios ilegítimos, ¿ya? Por ejemplo, funcionarios policiales que usaron la escopeta antidisturbios. Porque para realizar apremios ilegítimos, que al final es la figura de tortura, ¿ya? Tú tienes que tener a la persona en tu poder. Y sin embargo, hay varias decenas, o cientos, o miles de causas abiertas contra carabineros en razón de estos apremios ilegítimos, que es la forma en que la Fiscalía encontró para poder perseguir una responsabilidad mayor de los uniformados. No. La izquierda liberó a sus delincuentes, incluso a abusadores sexuales. Pero le parece yo le voy a reponer, eso también yo le voy a devolver, yo le voy a devolver a nuestros uniformados que salvaron a Chile de caer en un golpe de Estado, le voy a devolver la libertad. Chao. Ramiro Mendoza planteó que era inconstitucional indultar para empezar a revisar fallos judiciales. No me diga. ¿Y qué me importa lo que diga?
Pero y el tema de empezar a revisar, finalmente se puede abrir una caja de Pandora y empezar a revisar cada caso. Pero resulta que el indulto está ahí por una razón, sino solamente el indulto humanitario. Y por lo demás, quizás el señor Ramiro Mendoza debe también chequear cuáles son las facultades del presidente de la República. No tiene la facultad de revisar los fallos judiciales o dejarlo. No, yo estoy déjeme terminar la pregunta. Yo estoy conmutando penas. Yo no estoy desconociendo el fallo. El indulto no desconoce un fallo. No, sí sé que no lo conoce. El indulto lo que hace. No, una amnistía obviamente es distinto. El indulto lo que hace es decir, ¿sabe qué más? Debido a las circunstancias, usted váyase. Ya, pero a ver, déjeme plantearle una cosa a ver cómo lo ve. Me puedo encontrar la razón, así que no hay problema. Pero, ¿qué es lo que conversamos con Paula también antes de preparando esta entrevista? Lo que usted dice, no me importa lo que diga Ramiro Mendoza, está bien, el presidente del Colegio de Abogados, usted puede no importarle, pero yendo al argumento, los indultos tienen como fundamentación en nuestra Constitución, por un lado, las razones humanitarias, que no estamos hablando de eso en este caso, sino que por otro lado, también la paz social, por ejemplo, que es probablemente lo que usted aduciría, deduzco yo, me puedo estar equivocando. Entregarle seguridad a nuestros carabineros, sí. No está dentro de las causales de indulto, pero usted podría aducirlo No, yo tengo mucha libertad como presidente de la República por eso, para déjeme indultar. Terminar, pues. Ya. Entonces, ¿a qué voy yo? Usted plantea un indulto como forma, básicamente, de corregir desde su perspectiva fallos que usted considera injustos, pero son fallos que quienes... Pero déjeme terminar. Si después usted tiene su tiempo a conversar, si esto es un podcast y que tenemos mucho más tiempo. Entonces ya, usted dice, voy a ocupar el indulto para corregir un fallo que a mí me parece injusto como presidente de la República, ¿cierto? Pero resulta que tenemos como sociedad el acuerdo de que son los jueces los que deciden considerando los peritajes, las pruebas, los testimonios, contratestimonios. Entonces usted básicamente lo que está haciendo, creo yo, y le pregunto cómo lo ve usted, es abrir una puerta, podría ser usted o podría ser otra persona, a revisar vía indulto fallos judiciales. Y déjeme agregarle algo. ¿Ya? En su momento, el actual presidente, para indultar a Mateluna, dice, yo lo indulto porque creo que es inocente. Y a mí me pareció que es algo grave y que es un error esgrimir creo que es inocente para indultar a alguien, porque al final puede venir cualquiera. Yo no pongo en duda que los tribunales hayan fallado como han fallado. Pueden decir que alguien es culpable. Yo personalmente creo que los tribunales en Chile no le dan confianza a nadie. Pero ese es otro punto. Nadie reclamó cuando indultaron a todos los terroristas. Reclamaron. Sí, uno reclamó especialmente, fue el senador Guzmán y lo mataron. Mire, ¿sabe qué más? ¿Sabe qué más? Yo pensé que se refería al tema de los indultos del presidente Boric, porque ahí sí hubo un cuestionamiento transversal. Porque aquí se indultó a quienes participaron de un ataque a la institucionalidad, de quienes trataron de realizar un golpe de Estado, y eso no son palabras mías, esto es del presidente del Instituto Nacional de Derechos Humanos de la época. Sí, pues Sergio Mico. ¿Ya? Del señor Oscar Landerreche, los que nos transformaron el país en un infierno. De la gente que nos quemó 70 estaciones de metro. Y a esos indultó Boric. Boric indultó a sus soldados. A los soldados que le permitieron entonces llegar al gobierno. Y a los carabineros, 8.000 causas les abrieron. 8.000. A los carabineros. La Fiscalía hace 2 o 3 semanas atrás tuvo el desparpajo de venir a decir que durante el 1810 el delito con mayor prevalencia había sido la violencia del Estado contra los manifestantes. Yo le voy a decir una cosa, no les voy a tolerar eso. ¿De dónde que no les voy a aceptar, no les voy a aceptar, no, es que el Estado de Derecho ya lo rompieron. El Estado de Derecho, no estoy defendiendo que lo rompan, el Estado de Derecho lo está rompiendo la propia institucionalidad judicial. Cuando aplica normas excediendo su alcance. Por ejemplo, cuando usted le persigue, de acuerdo con el mismo fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, cuando usted persigue a un funcionario de Carabineros por apremios ilegítimos, es decir, por tortura, para poder condenarlo por un delito de lesa humanidad, ¿ya? Solamente porque eso le permite a usted mantener a esa persona procesada. Y eso es lo que aquí Diputado, se hizo a través de la Fiscalía. ¿De qué forma cree que eso contribuye a la reconciliación del país? ¿Puede terminar polarizándose más el ambiente como ocurrió? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Lo que pasa es lo siguiente. ¿Usted si cree después que se le termina polarizando más el país? Lo que pasa es lo siguiente. Aquí va a haber paz. Y yo quiero la paz. El día en que todos los sectores estén dispuestos a avanzar en la paz.
Pero si nosotros vamos a seguir tolerando que se persiga a nuestros carabineros, que se supriman nuestros derechos fundamentales de manera permanente y sistemática por parte de una institucionalidad que ha sido cooptada por lo demás por elementos que actúan en contra de los intereses del propio Estado de Chile, bueno, entonces, ¿cuándo va a terminar esto? Bueno, pero eso sería, al igual como lo hizo el presidente Boric en su momento, terminar imponiendo una visión que termina generando cuestionamientos y polarizando. Pero discúlpeme, él impuso la visión de la calle. Yo estoy imponiendo la visión de la Constitución y las leyes. Él atacó la Constitución y las leyes. Claro, pero no todos piensan igual que usted. Yo le estoy diciendo lo que se plantea desde otras perspectivas. Lo que pasa es que la Constitución y las leyes son relativamente claras en esta materia. Sí, pues no se usa para revisar fallos judiciales los indultos. No se usa para revisar. No, se usa para reponer la paz social. Usted me pregunta a mí por qué yo veo las cosas de la manera que lo veo. Ese es un tema. Segundo, ¿por qué indultaría yo? Porque le quiero dar garantía a Carabineros de que la próxima vez que los amigos de Gabriel Boric salgan a quemar a nuestro país, ¿ya? Efectivamente, la persecución va a ser contra los delincuentes y no contra la fuerza pública. Ya. Por eso. Quiero preguntarle un poco más atrás. Esa su perspectiva queríamos que la planteara. También habló de indultos, pero quiero que me aclare eso. ¿Este va a ser solamente el programa de los indultos? No, indultos? pues si tenemos mucho... Oiga, conversamos tengo 15 minutos. Conversamos harto rato sobre los temas de... Está tenemos bien, otros no, más. sí, yo sabía que íbamos con esto. Ya, diputado, no se moleste porque después venimos... De hecho, 15 minutos con esto. El punto siguiente... No, llevamos menos. No, con esto cerramos. Llevamos menos, pero ya después vamos a su programa de gobierno, así que... La tercera. ¿Ah? No, este es nuestro podcast. Ya, diputado. Para cerrar el tema de los indultos, pero no dejar de lado el de los que tienen que ver con la dictadura. ¿Usted lo que quiere hacer es un plebiscito o indultos? Porque en caso de plebiscito usted tendría que básicamente... hacer una reforma constitucional. Exacto. Entonces, quiero preguntarle si es plebiscito o indulto y sobre Krasnov con todas las... ¿Qué le da a usted con Krasnov? No, a mí no, si hay otra Mónica. No, si les encanta Krasnov. Pero da lo mismo, si soy yo, me parece que son temas válidos. Le voy a decir, no, a mí lo que me parece que es válido decir es lo siguiente. Cuando recibieron a Honecker aquí, todos se quedaron callados. Un dictador. Sí, lo recibieron aquí sin ningún problema. La señora Margot Honecker fue la educadora de las juventudes comunistas del Partido Comunista. De hecho, ahí existe una foto maravillosa donde está sentada al lado de Jackson. Nosotros hemos tratado a dictadores extranjeros bastante más brutales, ¿ya? Que gente que está en este momento cumpliendo penas por más de 30 años o 20 años, ¿ya? Con mucho mayor cariño o con mucho mayor respeto por sus derechos humanos que lo que hemos hecho por nuestra propia gente. Le voy a decir una cosa, gente que tiene hoy día entre 70 y 80 años no es ningún peligro para la sociedad, usted la va a mantener presa solamente porque... ¿Cuál es el sentido, cuál es la utilidad, aparte de decirle a las nuevas generaciones de uniformados, porque es para eso que lo tienen, ¿ya? Decirle a las nuevas generaciones de uniformados que si cumplen una orden, por la inmensa mayoría de los uniformados que están condenados ahora son gente que cumplió órdenes, que si cumplen una orden, en 20 años más, sí, también. No, pues si era... En 20 años más, en 20 años, en 20 años más, un 20 años más, es que le da a usted. ¿Cuántos casos hay? Son 3.000 casos los que están abiertos. Y usted lo reduce todo a un caso. ¿Y sabe por qué lo reduce? ¿Sabe por qué lo reduce a un caso? Porque ustedes no quieren... No, yo no lo planteé. No, usted planteó el indulto. Yo he planteado el indulto, yo he planteado... pero es que se dan cuenta, no quieren escuchar. No quieren escuchar mis razones. Entonces, no interrumpa, sea simpática. Déjeme terminar la argumentación, si no, no puedo llegar a ninguna parte. Yo sé que quizás usted no quiere que yo llegue a alguna parte, pero yo quiero que la gente entienda. Yo quiero que la gente entienda. Yo quiero que la gente entienda. Quiero que la gente entienda por qué estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Lo estamos escuchando, diputado. Ok, entonces, si usted a las nuevas generaciones de uniformados les dice que en 20 años más, o que los van a perseguir, así como pasó para el 1810, por cumplir las órdenes que les entrega el Estado en un momento en el cual ellos deben creer que la legalidad los acompaña, entonces usted no tiene ninguna posibilidad de emplear la fuerza pública para controlar el terrorismo en el sur o entrar en las poblaciones, por ejemplo, una operación tan desastrosa como la que sucedió en Sao Paulo, en el caso de que los grupos narcoterroristas ocupen sectores de nuestras ciudades. Usted no puede. ¿Por qué? Porque los carabineros, porque los uniformados le van a decir, ¿sabe qué más? Y se lo están diciendo hoy día. Le van a decir, ¿sabe qué más? Yo no voy a terminar en Punta Peuco.
Yo no voy a terminar en prisión por cumplir una orden. Ya. Diputado, entonces, señor, escúcheme. Esto es un tema esencial para recuperar la seguridad en nuestro país. Si nuestros carabineros, si nuestros soldados tienen que tener miedo por cumplir la orden, porque no se van los mandos presos, se va la gente, los que cumplen las órdenes se van presos. Si ellos tienen que tener miedo de que van a terminar presos por defenderlo a usted, entonces van a llegar siempre tarde, que es lo que está sucediendo. No va a haber enfrentamientos. ¿Por qué? Se sorprenden de que teniendo nuestro ejército desplegado desde hace 3 años y tanto en la macrozona sur, no haya enfrentamientos con los grupos violentistas y terroristas. No deberían sorprenderse. Ya, diputado, porque la última vez que hubo un enfrentamiento, a los infantes de Marina que salieron a defender a los carabineros los metieron presos y los tuvieron 4 años desfilando por tribunales y perdieron sus casas y perdieron sus cosas. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿sabes qué más? No se meta con esto, que el tema de los derechos humanos. Le voy a decir una cosa más. En este país, donde hay 1.200 y tantas osamentas de detenidos desaparecidos en el servicio médico legal, aunque lo traten de tapar con tierra, donde nadie identifica y donde más encima la prensa se hace la lesa con esta cuestión, porque no está investigando, ¿ya? No podemos hablar de una actuación honesta en materia de derechos humanos o de que efectivamente son los derechos humanos los que se están tratando de proteger. Debería de cambiar muchas gracias por haberme permitido terminar el punto. Porque si no, la gente no lo entiende. De eso se trata, eso queríamos escuchar, su postura. Pero no solo en ese punto, queremos su postura. Porque tiene un alcance. Lo que pasa es que esto tiene un alcance que va mucho más allá de las personas, va incluso más allá de la justicia. Tiene un alcance que tiene que ver con la seguridad nacional, tiene que ver con la seguridad. Diálogo, diputado, y no nos ha dejado terminar. Usted le dejamos. Pero si es un diálogo, es un debate. No, pues la pregunta requiere preguntas, pues la entrevista una buena respuesta. Obvio, pero también requiere contrapreguntar, es parte del ejercicio pero ahora me pueden contrapreguntar, sí. Es parte del ejercicio. ¿Tú querías algo? Porque yo quería dar un punto. Termínalo. Gracias, Ocia. No, yo le quería manifestar porque me parece también de justicia, y yo no sé si usted lo ha visto, pero capaz que sí lo ha visto, pero me parece también de justicia con, usted me dice qué le da con Krasnov, y se lo digo honestamente y con tranquilidad, me parece atingente periodísticamente, dado que ha sido tema de debate, dado que ha sido puesto en el debate, no inventé yo el tema de los derechos humanos, no por nosotros. O sea, sí, pues el nombre. Pero me deja terminar el punto, bueno, favor, yo no lo interrumpí. Ya. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es que para muchas víctimas certificadas por tribunales de Krasnov es doloroso. No sé si leyó la carta en la segunda de Cecilia, que era una mujer embarazada, que fue torturada según tribunales por Krasnov, está acreditado, y que estaba embarazada, sí. Okay. Está con testimonios de otros exmilitares, de ex miembros de la DINA, de ex prisioneros también, y que ella perdió su guagüita en medio de esas torturas. Entonces, ¿por qué le pongo este tema? Porque creo que cuando usted plantea eso, también hay que pensar en esas víctimas. Ciertas heridas del pasado. Lo que sucede es que aquí nunca se cerraron las heridas del pasado, aquí nunca hubo intención de cerrar el capítulo, aquí nunca se buscó la reconciliación, aquí nunca se ha buscado la verdad. Nunca. La verdad ha sido lo que ha dicho la extrema izquierda y que por lo demás nos acordamos todavía el 18-10 cómo nos plantearon el tema del centro de tortura de Baquedano, la violación de este joven de la Universidad Católica, el propio presidente de la República decía que en las estaciones de carabineros se estaba violando a las mujeres. No, si el tema del relato, respecto del relato, es bien duro. Son bien duras las acusaciones, no todas las acusaciones se sostienen. Ahora, el punto es el siguiente. El punto es que usted a 50 años lo que pretende es mantener abiertos, y son miles de procesos abiertos. De hecho, la izquierda quería expandir los procesos también a civiles. Es decir, aquí no hay ninguna voluntad de hacer reconciliación o algo así. Mientras que la amnistía indultó, por ejemplo, al mexicano, al señor Sosa, que asesinó al subteniente, al recién egresado de la escuela militar, la Crampete. Indultaron a los asesinos de carabineros, a los que pusieron las bombas en el metro, los amnistiaron a los violadores y asesinos de la viuda Machel. Ahí no hay problema. No les molesta.
No les molesta que la gente que participó de asesinatos donde murieron niños con trampas cazabobos que habían sido puestas para carabineros, ¿ya? Que esa gente esté libre. El punto es que tienen un doble estándar en esta materia. Y el doble estándar a lo que nos está conduciendo de la mano de lo que es la gestión judicial, más allá del tema de la justicia, porque la justicia en este momento no es mi tema central. Sí, ya sabemos que además la cuestión es que yo le quería preguntar algo a la justicia el tema también, de seguridad. Ya, diputado, tenemos que avanzar a otros temas porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. O sea, nosotros estamos en el tiempo, pero dependemos de usted para poder hablar de su programa. Yo quiero preguntarle de su programa para que hablemos de él. Ya le respondió, parece, a Elizalde cuando le dijo que usted le pidiera a los que usted conocía que hablaran sobre lo que sabían de derechos humanos. Usted dice que la izquierda es la que no quiere cerrar este tema. No, dejo planteado... está, no, pero me refiero que dejo planteados los dos puntos ahí. Pero ¿para qué vamos a plantear a los otros? Pero ¿por qué no son curiosos? ¿Por qué no son curiosos o curiosas? Por ejemplo, ¿por qué no ven el video que tengo adosado en mi Twitter de la Comisión Investigadora de Osamentas de la Cámara de Diputados, donde la diputada Riquelme explica por qué no quieren identificar las osamentas? ¿Por qué no lo ven? ¿Por qué antes de hacer una entrevista como esta... Diputado, sí lo hemos visto ese y otros temas, pero sigamos ¿Pero no le han preguntado a Elizalde por eso? ¿Pero qué pasó con eso? Bueno, le podría contar, pero lamentablemente no he tenido la oportunidad. Le preguntamos, cuando tenemos a los entrevistados acá, les preguntamos a todos. Así que la próxima vez que tengamos, obviamente, le vamos a preguntar. Pero yo quiero hacerle una pregunta. Si usted llegara a la moneda, ¿ya? Y tuviera los votos, tuviera los votos y tuviera los recursos para hacer cualquier reforma, ¿cuál sería? Se tiene que jugar por una reforma en que tuviera garantizado el apoyo del Parlamento y tuviera los recursos. ¿Cuál sería? La reforma al sistema de nombramientos y al sistema de probidad del Poder Judicial. Esa. Porque la República de Chile está sufriendo desde su nacimiento por tener un Poder Judicial donde los políticos pueden meter los dedos y pueden torcer las leyes. Oiga, y aprovechando, dado que no sé si lo vio, si no se lo cuento yo, vio que en el sitio reportea.cl se hizo la denuncia que el ministro de la Corte Suprema, Simpertegui, viajó con uno de los abogados del caso de la empresa bielorrusa, ¿ya? Viajó habiendo fallado 2 veces en favor de esa empresa. Viajaron juntos, ¿ya? Entonces yo le pregunto, porque el presidente del Colegio de Abogados dijo ayer que le parecía que la Corte Suprema tenía que abrir un cuaderno de remoción y que la Fiscalía debiera investigar este hecho. ¿Usted coincide? ¿Le parece grave ese caso? Mire, a mí me parecen graves tantos casos de prevaricación expresa por parte de la Corte. El solo hecho, y nuevamente voy a darle enganchar con lo que acabamos de decir. El hecho de que no se hayan identificado las 1.200 osamentas que están en el Servicio Médico Legal, según la directora del Servicio Médico Legal, en sesión de comisión, era porque los jueces no habían ordenado la identificación. Pero estaban condenando sobre la base de la desaparición de las personas. Es decir, a pesar de tener la prueba en su poder, no estaban ordenando las pericias para identificar y así podían condenar por secuestro permanente. Más allá de si usted está de acuerdo o no con políticamente conmigo o no, usted entenderá que esa no es la forma de hacer las cosas. Cuando usted empieza a corromper entonces el sistema por razones políticas, tarde o temprano lo hace también por razones económicas. Y cuando usted empieza a corromper el sistema por razones económicas, en algún momento termina siendo corrompido también por el narco. El sistema mismo se empezó a entregar la garganta, yo diría. Ya el caso de la refinería de Concón fue bien indecente. De las malezas, el desmalezado millonario. De millones de dólares por un desmalezado en la refinería. Ya, pero en este caso, contésteme para que podamos avanzar otro tema del programa. ¿Cree que debiera abrir un cuaderno de remoción la Corte Suprema? Yo creo que sí, efectivamente es el caso y se demuestra por lo demás que el pago, o sea, el viaje, lo pagó el abogado. Ya no, eso no sabemos. Pero hay un conflicto de interés en viajar con alguien que es representante de una de las partes. Si es, bueno, ya si, solo por eso si es efectivamente amigo, el tema es que, claro, ¿se tenía que recusar o no se tenía que recusar? ¿O debieron recusarlo o no debieron recusarlo?
estaba en la lista, es un tema que va a tener que ver el proceso, pero si efectivamente, por ejemplo, le pagaron el pasaje, no es peor. De inmediato, no es peor. Esa es la razón principal, sería porque ha habido un quid pro quo, es decir, por eso digo, ahí podría haber eventualmente cohecho. ¿No? Porque ahí sí tienes cohecho. Si es por el tema de la recusación en sí misma, habría que ver si él informó de su relación con este abogado y lo puso en la lista de Diputado, de para conflicto. seguir avanzando en su programa, usted planteó que iba a reducir el gasto público hasta en 15.000 millones. ¿En qué plazo sería eso? Entre 12 y 15 mil millones, y esperamos hacerlo en el primer año. Tenemos que hacerlo en el primer año. O ir avanzando, cuanto menos. ¿Cuánto de eso necesita leyes? Hay varias cosas que necesitan leyes, pero el Ministerio de Hacienda es bastante autónomo en materia de lo que es la asignación de recursos, cosa que yo he sufrido en carne propia como parlamentario. Nosotros, por ejemplo, asignamos la plata para la reconstrucción de Valparaíso, Quilpué y Viña del Mar, y el ministro de Hacienda agarró la plata y la despachó a otro lado. ¿Diputado, ya tiene identificado qué programas sociales va a eliminar, recortar, ajustar? No, pero hay muchos, o sea, yo no, porque yo no estoy en el equipo técnico, pero sé de que hay muchos programas que están duplicados, por ejemplo, en distintos ministerios o hacen lo mismo, ¿ya? Programas mal evaluados. De hecho, la propia DIPRES había hablado de que había como 20 mil millones de dólares en programas que tenían deficiencias de evaluación, porque no estaban haciendo aquello para lo que se supone o no estaban teniendo el impacto que se suponía que tenían que tener en la economía, o sea, en la ayuda a la gente. De hecho, nosotros nos estamos gastando per cápita del PIB más o menos lo mismo que Alemania en redistribución de riqueza, pero tenemos un impacto efectivo mucho menor que Alemania. Porque la que la desigualdad no baja después de estas políticas, dice usted. Te está gastando mucha plata, ¿ya? Que supuestamente debiese reducir la desigualdad, pero no la reduce. Oye, ¿y usted sueldo mínimo, como plantea en el debate? No sé, usted le iba a decir, usted lo vio, estaba ahí, pues era que no lo iba a ver. Ya, mira la pregunta mala. Ya, Janet Jara, mira, se sonríe también, ¿ves? No está puro enojado, ya. Pero ya, si no pero puede, si estoy echando broma, ya, diputado, ya. Janet Jara dice 750.000 pesos, pero compuesto de sueldo mínimo, más transferencias, más subsidio. Evelyn Matei, que igual nos sorprendió, hubo dos sorpresas, nos sorprendió porque dijo 700.000, pero también compuestos de juntar hartas transferencias y sumarlo. Ok. ¿Usted? 10 millones. No sé, pues, ¿qué propone usted? 10 millones para todo. ¿Va a haber sueldo mínimo? ¿No va a haber sueldo mínimo en su gobierno? 200 millones de dólares por cabeza. Ya, ¿Qué les pero parece? hablando en Son serio, unos pues. coñetes. Pues. Ya, pero pero hablando hablando en en serio, diputado. Es que si vamos a hablar en serio, no podéis hablar en serio de un sueldo mínimo de 700 lucas. Aunque sea con transferencia. Teniendo un crecimiento, pero si no hay plata para pagar los insumos médicos, estamos en octubre, en debiera julio, eliminarse el sueldo mínimo? En julio, agosto, ya no había plata en muchos hospitales para insumos. Entonces hablan de financiar algo con transferencias y de dónde van a sacar la plata. ¿Qué debería hacerse entonces? ¿Cuál debería ser el sueldo mínimo? ¿Menor al que existe? No, ¿El que existe congelado? ¿Qué? En primer lugar, el sueldo mínimo es una fijación de precios. ¿Ya? Las fijaciones de precios, cuando usted fija el precio del pan, lo que hace es que desaparece el pan, cuando fija el precio mal. Cuando usted fija el precio de los automóviles, resulta, algunos se acordarán, los que tienen más edad, entonces resulta que solamente los súper ricos pueden tener un automóvil. El tema de la fijación de precios nunca ha funcionado muy bien. Ahora, si vas a colocar un sueldo mínimo, ese sueldo mínimo tienes que tener presente que va a tener dos efectos. Uno, para la gente que obtiene el sueldo mínimo puede mejorarle los ingresos, sí. Pero para las personas que producen menos que el sueldo mínimo significa desempleo o informalidad. Nosotros tenemos 30%, entre 25 y 30% de la población en este momento en la informalidad. Es decir, el sueldo mínimo para ellos les da lo mismo. Porque entonces, ¿qué es lo mejor? ¿Qué dice usted? ¿Qué es lo que propone? Yo creo que nosotros debiésemos, si instalamos un sueldo mínimo, tenemos que hacernos cargo de las diferencias por sectores, por ejemplo. ¿Ya? O sea, de producción. Sueldos mínimos variables por sector. Variables por sectores. Por ejemplo, un sueldo mínimo en la minería no tiene por qué ser el mismo que en el comercio. Puede ser más alto, supongo. Puede ser, por ejemplo, más alto. Ya, pero algunos de los sectores, para que sepan, ¿tendría un sueldo mínimo más bajo que el que existe ahora o ese sería como el piso? No, ese sería el piso. A los únicos donde podríamos entrar en una lógica de, por ejemplo, tener un sueldo mínimo más bajo por 2 meses o 3 meses, hasta el momento en que efectivamente se enganchen 3 meses, solamente por 3 meses, ¿ya? Para hacer viable la contratación y el entrenamiento, que sería una especie de práctica, periodo de práctica, es para los más jóvenes.
para que haya un incentivo para contratarlo. Sí, me acuerdo que lo habíamos Diputado, en su programa usted plantea la denominada batalla cultural, ¿cierto? ¿Qué implica eso para usted? Bueno, propone hartas cosas, pero ¿qué es lo central? Porque es una diferencia. En esencia, que nos pongamos de acuerdo de nuevo en un elemento. Existe la verdad. Puede que yo no vea toda la verdad, puede que usted no vea toda la verdad, pero que existe algo así como la verdad objetiva. ¿Ya? Y si existe la verdad objetiva, nosotros podemos tener distintas opiniones sobre la verdad objetiva y podemos tener distintas visiones sobre la verdad objetiva, pero pongámonos de acuerdo que existe la verdad objetiva. Ya con eso, hay muchos problemas que salen del mundo. Estamos hablando desde las cuestiones de género hasta el tema económico, etcétera. Hablemos sobre cifras, no sobre sentimientos. Hablemos sobre hechos y no sobre suposiciones. De hecho, en su programa usted plantea que hay que desinstalar la ideología de género. Sí, porque la ideología de género lo que está haciendo es generar algo que nosotros rechazamos. Existe una igualdad que nosotros defendemos a toda costa, que es la igualdad ante la ley. Y cuando tú le metes, le dicen perspectiva de género, pero en la práctica no es solamente la perspectiva, sino que es todo un ideario que hay detrás. Entonces lo que tú tienes al final son tratamientos distintos ante la justicia en razón de tus características inmutables. ¿Ya? Yo nazco hombre, no puedo cambiar mi condición de hombre. Nace mujer, no puedes cambiar tu condición de mujer. Naces blanco, no puedes cambiar tu condición de blanco. Naces negro, no puedes cambiar tu condición de negro. ¿Me explico lo que voy? Cuando tú empiezas a generar, entonces, legislación en razón de características inmutables, tú lo que empiezas es entrar en la lógica de los racistas, de la creación de grupos privilegiados y todo tipo de cuestiones. Y nosotros como liberales, libertarios, rechazamos esa aproximación. Diputado, para alguno eso podría significar en retroceder en lo que se ha avanzado respecto de eso, que es como toda la visión contraria a la que usted plantea. No. Volver al tiempo de los nazis no es avanzar. Martin Luther King decía, yo sueño en el discurso famoso. ¿Ya? Decía, sueño con un país en el cual se juzgue a la gente por el contenido de su carácter, no por el color de su piel. Y eso también se puede extender al tema de si tú eres hombre o mujer, de si tú eres indígena o criollo, si tú eres todo eso. Martin Luther King también hablaba de las minorías injustamente discriminadas. Y quiero preguntarle, porque no quiero sobreentender. Pero eran discriminadas, ojo, por la ley. Sí, pero quiero preguntarle. Lo que pedían era igualdad ante la ley. Y ahora están pidiendo desigualdad ante la ley. Eso no corresponde. Ya, pero para algunos es todo lo contrario. Es avanzar en... No, claro, pues para los nazis también. Pues era avanzar en... Pero no será nazi quienes sostengan, no sé, pues que hayan medidas. Usted puede estar en desacuerdo. No existe ninguna discriminación positiva que no se traduzca o que no sea una discriminación negativa. Sí, entiendo que desde su perspectiva es así, pero estoy diciendo que no quieren ser nazis quienes plantean, por ejemplo, medidas afirmativas, no sé, para las personas en situación de discapacidad. Una cuota, por ejemplo, déjeme explicar, una cuota en las empresas de contratación obligatoria para personas en situación de discapacidad. O sea, usted puede estar de acuerdo no con que eso funcione, pero convengamos que la intención que hay detrás es una intención positiva. Todas las intenciones son siempre positivas. Por eso el camino al infierno está pavimentado de buena intención. Pero quiero hacer una pregunta para no sobreentenderlo y que usted despeje algunas cosas. En un eventual gobierno suyo, obvio que todo depende del Parlamento, lógico, pero en su intención, ¿usted le gustaría terminar, por ejemplo, con la ley Zamudio? Con la ley Zamudio en ciertas acepciones. No sé si con la ley Zamudio en sí misma habría que pegarle un chequeo, pero sí con la ley de género. ¿Cuál? ¿La ley de identidad de género? La ley de identidad de género. Ya, usted no sé, pero esto lo he dicho, pero es que estoy tratando de despejar otras cosas de las que no le han preguntado. La ley Zamudio, para serle bien honesto, yo tendría que leerme ahora de nuevo. Yo trabajé en la redacción de la ley Zamudio 2.0, que la tenemos ahora en la comisión mixta, ¿ya? Y si la ley Zamudio 1.0 era solamente la mitad de lo que trataron de meter en la 2.0, entonces habría que revisar también sus criterios. Ya, o sea, la revisaría. Segunda cosa. No, estoy diciendo si es que, condicional. Por eso. Condicional. Por eso tiene que revisar para saber. Si tuviera los votos en el Congreso, claramente, ¿derogaría el matrimonio igualitario? ¿Retrocedería en eso? No, ¿por qué? Pregunto, estamos tratando de saber. No, lo que pasa es que en primer lugar es que hay quizás un problema de comprensión. Yo no creo que el matrimonio igualitario en sentido estricto sea matrimonio.
No, si lo decíamos a propósito de tractos de su programa. Es un contrato. Es un contrato el matrimonio civil. Es un contrato. Pues. Sí, pero no, es un contrato, es un contrato y es un sacramento. Bueno, no, estaba hablando el matrimonio civil es solo un contrato. Es solo un contrato. Y en ese sentido, ¿qué contrate? Yo creo en la libertad de contratación, contrate el que quiera. Por eso deberías saber su postura solamente. El tema es que no obligues a las iglesias, por ejemplo, a celebrar matrimonio religioso. Ahora, si hay una iglesia que quiere, que haga lo que quiera, pues, pero no puedes obligarla, por ejemplo, a través de la ley Zamudio 2.0, habrían podido llegar hasta ese punto. Ya no, pero estamos hablando de la 1. No conozco la 2. Pero por eso, es que doy por cierto, tendría que dar por cierto lo que usted dice, porque la verdad es que no conozco la 2.0. Por eso, con el texto original que habían metido, con las indicaciones que habían metido, estaba interesante. Hay una discusión interesante. Me acuerdo, no conozco el articulado de la 2.0 que usted menciona, ya, así que no. Pero sí recuerdo que hubo una discusión interesante en esos momentos, por ejemplo, si alguien entra. A ver, le invento. Si entra una pareja de, no sé, homosexuales a, no sé, una peluquería, ¿tiene derecho el dueño de la peluquería a negarles la atención porque son homosexuales o no? Hay gente que le va a decir que sí, hay gente que va a decir que no. ¿Qué dice usted? Yo creo que... No es una iglesia, es una peluquería. No, sí sé. ¿Tengo derecho, libertad de asociación o no? Libertad para determinar quiénes son mis clientes o no. ¿Y cuáles son las razones? ¿Cómo infiero y determino las razones? Yo te diría una cosa. Un dueño de peluquería que probablemente hiciese, por ejemplo, un acto de decir, ¿sabes qué más? No te voy a tratar solamente porque eres homosexual. Exacto. Se está cortando en la propia carne. Bueno. ¿Ya? Está haciendo, o sea... Sí, pero más allá de su conveniencia, ¿a usted le parece que debe ser legal eso o no? A mí me parece que los seres humanos no debemos ser obligados a asociarnos los unos con los otros, si no queremos. Creo en la libertad de asociación. Ahora, creo que en ciertas materias no puedes negarle servicio, en ciertas materias, ¿ya? Por ejemplo, en temas esenciales, servicios esenciales y todo ese tipo de cuestiones, claramente no puedes negar, denegar servicio. ¿Sí? Yo creo que tú no puedes prohibirle a la gente ser hueona. Diputado, para avanzar ahora sí queremos pasar. No, huevona. Es que un momento, porque hay un tema. No, pues si le dice ser discriminador no es el problema. Ser discriminador arbitrario es el problema. Porque bueno, aquí es arbitrario, puedes decir no te atiendo porque eres homosexual. Es que yo discrimino todo el tiempo, esto es lo que encuentro bueno. Sí, no, pues estamos hablando de la se puede abrir una discusión que es mucho más larga. Y aparte que tú te puedes meter en otro tema, puedes meterte, por ejemplo, en la libertad de culto. ¿Qué pasa si la persona que dice no te voy a atender, por ejemplo, pasó con una panadería en Estados Unidos, claro. Y querían que él escribiera algo encima de la. No, pero él estaba tratando un corte de pelo. Si usted encontraba que podía ser legal. Pero para avanzar, no, es que la profundidad del tema es bastante mayor porque hay muchos derechos que están conflictuados ahí o que podrían estar conflictuados. ¿Está, no? Tenemos que irnos a nuestra sección final. Es la sección final porque ya estamos sobre el tiempo y ya nos pasamos. No, o sea, lo que sí pedimos disculpas por pasarnos en el tiempo, diputado. Sí, porque ya nos están retando por interno por el que estamos súper pasados. Estamos súper pasadas. Ya, pero en el lado C, algo que la gente no sepa de usted, diputado. Algo que la gente no sepa de mí. Soy bastante sensible en ciertas escenas de película. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, cuando... ¿Conoces el libro de la selva? Sí. ¿Ya? Cuando Mowgli se va con la niña. No, pero es que no me diga, porque yo lloré hasta en Bambi. Así. Bueno. Ay, diga que no lloró en Bambi, po. ¿Cómo? ¿No lloró en Bambi? Creo que era muy chico cuando la vi. Pero... Es que ella es mucho más joven todavía, así que es peor la situación. No, es que no he visto muchas veces. Bambi creo Ustedes que lo vi son cuando muy tenía jóvenes. La 4 película o 5 que más años. lo haya emocionado, más allá de La Ley de la La película que más me haya emocionado... Yo te diría que sin duda La Última Pasión de Cristo. La que dirigió La de Mel Gibson. O sea, es realmente... Es bien cruda, sí. Es impactante. O sea, yo salí del cine y salí con... O sea... A mí me contaron que... Increíble esa película. ¿Es verdad que es buena para cocinar? Soy bueno para cocinar salsas para tallarines y tallarines. Pero los hace al entero. dente, siempre al dente. Ah, pero hace la masa. No. Ya nunca tanto, ya me fui al chancho. Ya no es tan, Ya, no es tan gourmet. A mí me contaron
que usted cuando joven es verdad. Cuéntenos alguna actividad, si la suelta usted, alguna actividad que usted haya hecho cuando joven, de la que no se sepa. Actividades, bueno... recreativas. Recreativas. Sí. Bueno, jugué ajedrez, era bien bueno para las fiestas. ¿Qué más? ¿Esgrima? Esgrima hice A también. Sí, esgrima hice. Algo que me acompañó hasta mi... O sea, en esa época que esgrima olímpica, después hice esgrima universitaria. Diputado, algo que la gente piense que usted hizo, pero que no hizo. Que crean. Eso. Algo que la gente crea... No, no le quiero quitar el derecho a voto a las dos señoras. No acepto. Ah, ya, esa polémica, sí, bien mala esa declaración. No, pero que pero ve que usted se mete en estos temas, estamos en el lado 6. A todo esto, ¿viste que prohibieron, ahora ya no están haciendo mercados de Navidad en Alemania? Bueno, es que es súper largo, bueno, ahí nos tendríamos que extender como pero 10 minutos para explicar. Usted para los otros temas. Sí, pero es que yo soy medio... Sí, oye, si nadie llega a la posición en que estoy yo, es como con los deportistas de alto rendimiento. Son como medio monotemáticos para sus cosas. Bueno, nosotros también, ¿ves? Nos encanta llegar a esto. Ya, algo que le dé vergüenza. Algo que me dé vergüenza. Sí, pero así como no vergüenza de planchita, así, ay, qué plancha. Cuando alguien hace el ridículo. O sea, tengo vergüenza ajena. ¿En serio? Sí. ¿Algo que le haya generado eso en el último tiempo? ¿En el último tiempo? ¿Vergüenza ajena? Ya, pero no se vaya a la contingencia. No, vaya, haz lo que quieres, ya, no. Yo te diría que cuando Boric se quedó sentado. Con Milei. Sí. Te dio vergüenza ajena. Sí. Porque no tienes para qué ensuciar la pelota. El problema con gente en este gobierno es que ensucian la pelota. Lo hacen personal. A mí no me gusta hacerlo personal. A mí me gusta tener una distancia entre lo que pienso de un tema y lo que pienso de la persona que está defendiendo una posición. Yo creo que tú puedes ser una buena persona y estar equivocado. Chuta, por suerte. No. ¿Cómo? Por suerte. No, pero por eso te digo. Pero lo que pasa es que mucha gente se asocia a sí misma o a los otros a la posición política o a la idea que defiende. Entiendo el punto. En ese sentido algo... Entonces tú tienes que poder separar. Yo, por ejemplo, a mí la Jara me cae el descueve. ¿Quién? No escuché. Jara. La Janet me cae el descueve, personalmente. Encuentro que su partido es atroz. Pero ella le cae bien. Pero ella, en lo humano, es simpática. ¿Me explico? ¿Quién le cae mejor? ¿Kast o Matei? Yo te diría que he tenido más interacciones con la Evelyn que con José Antonio. O sea, desde el punto de vista de echar la talla. ¿Es verdad que comparten una tatarabuela? Sí, pues de Osorno. Así es que ahí hay algo de... Algo de familia. Hay un lazo familiar. Ya, pero le cae mejor Matei. Diga, ella dijo que usted era más grato. Yo le voy a decir una cosa. Sí, pero ella está bien enojada con José Antonio. Yo no estoy tan enojado con José Antonio. No, pues esto no es de que un que esté enojado. No, si el punto... Usted lo dice... usted dice que le echó el piropo a usted de picar. No, tampoco. Sí lo dijo, El punto... Mira, se dan cuenta como sobreinterpretan. Después se va a hacer el titular. ¿Qué? No, si se dan cuenta, ¿no? Si el periodismo... Ay, que andaba el periodismo y no les pienso dar entrevistas si soy presidente. Mira, si no salís mojado de aquí, salís húmedo. No, sí, eso de todas maneras. ¿Algo de lo que se arrepienta, diputado? Algo de lo que me arrepienta... yo me arrepiento de muchas cosas que no hice. Por ejemplo. Bueno, me arrepentí durante bastante tiempo de no haber cerrado mi ciclo universitario. ¿Ya? Pero la verdad es que... ¿Y no lo retomaría? Hay gente que lo retoma de grande. Es que quizá. Es que a mí, si yo fui a la universidad durante casi 20 años, me entretiene. Yo lo encuentro el descueve de ir a la universidad y participar de un ramo y discutir. Sí. Es entretenido. Era como... pero ya para sacar el título, a eso me refiero, ¿cómo? Para terminar y sacar el título. Es que hay un tema como medio raro conmigo. No me interesa la certificación estatal de lo que sé. No quiero un título, no quiero que ningún estado me dé un título. No es eso, es como... Yo siempre tuve la sensación de que si sacaba el título iba a tener que trabajar en eso. Y estar como obligado a trabajar en eso y no quería eso. No. Bueno, pero puede terminar la carrera, recibe el título, lo rompe y no lo ocupa nunca. Yo quizás efectivamente termine de estudiar Derecho en algún momento. Pero
pero porque le he agarrado mucho gusto desde lo legislativo. Por ejemplo, si no pasa ahora el balotaje, ¿podría hacer eso el próximo año? Podría ser. Y si no pasara el balotaje, ¿usted descarta una nueva aventura presidencial? Mira, en la vida uno no puede descartar muchas cosas. Así es que O sea, que no lo descarta. yo no descarto nada. O sea, que aquí conversamos con la Paula y dijimos que a lo mejor usted era el nuevo cast, en el sentido Pero de que se esta hace- fuera un intento no. y después volviera a intentarlo. Se hace cuesta arriba, hacia el final también una campaña súper dura. Entonces, quizás es como como tener guagua, que las parejas vuelven a tener guagua cuando se les olvida lo duro que fue en los primeros meses. Te dicen cuando las mujeres se nos olvidan lo Eso duro que también. fue el No, ay, parto y todo eso. Oye, cuando la señora tiene un mal embarazo, pues, a los varones tampoco les va muy bien. Oye, ¿tiene algún talento oculto? Eso. Ya nos dijo que tengo cocinaba, pero... un talento oculto. Puedo ser encantador cuando quiero. Dice Evelyn que cuando quiere. Bueno, lo de la Quiera, rosa... vos, lo de la rosa. Lo de la rosa. Pucha, qué pillo estuvo ahí, ¿ah? Pero si eso no fue pillería. No, pero usted sabe ¿Pero que ese lo pillo improvisó astuto, yo lo ahí encuentro. o lo tenía pensado? Nos contaron, o recibí el dato de que la Evelyn cumplía a las 12 de la noche, estábamos ahí ya, cumplía a las 12 de la noche cumpleaños. Y mi señora dijo, hoy podrías hacer algún gesto. Y dije, ya, consígame una Fue flor. idea de su señora. No, hacer un gesto. Por eso, para hacer un gesto fue Sí. idea de su señora, de O los sea, créditos. La pues. flor es idea mía. Ah, ya. Oye, Y le estamos- cortó el tallo la B y te digo una cosa para cerrar, que yo voy a clasificar algo que me contaron. ¿Qué cosa? ¿Qué? Ah, A ver, cuenta. le lleva desayuno a la cama la señora. ¿Todos Sí. los días? Yo no voy a... No, Sí. no todos los días. No. Y se ducha ya. con agua hirviendo. Hirviendo, compartimos eso, señor Pero Kaiser. ¿cuándo le lleva todos los Compartimos días? eso, ¿O No, señor solo mira, los no voy a fines de permitir semana? que aquí me terminen... Mire, por un lado me arruinan la reputación, por el otro lado me arruinan la mala reputación. Eso no. No, eso sí que no, Ya, dice pero usted, ¿le ¿no? lleva desayuno todos los días o los fines de semana? No los fines de semana cuando estoy en casa. Ah, ya. Ya. Bueno, Si salgo muy temprano, ella se queda durmiendo. queremos un Ya. solo compromiso. ¿Cuál sería? Si es electo presidente, o si gana, no, pero vamos por parte. Si llegara a pasar usted a segunda vuelta, vuelve al podcast. Ok. Listo, De tenemos- acuerdo. Y ahí si después gana, también vuelve al puesto. Y después si Ya, y gana, si gana, es el vuelve al segundo podcast. compromiso. Y si gano, bueno, pero ahí tendríamos que hacer el podcast en La Moneda. No hay problema. No hay Lo problema, hacemos en la nos moneda. trasladamos. ¿Tenemos, ok. ¿Tenemos un segundo compromiso? Bueno. ok. Listo, tenemos compromiso. Ya, po. Y con esto cerramos. En el podcast más largo de Es la historia. La entrevista más larga. Nunca hemos tenido Diputado, nos una van a entrevista. retar porque nos pasamos un montón. Y a mí también. Así Sí. que con También esto pasado. concluimos, Mónica. Este es el tercer capítulo de ¿Cómo te lo explico? Ahora viene el troleo ¿Y qué que nos van a sale? hacer. Ahora nos van a trolear. Nos van a retar. Pero ahora con esto nos vamos, nos despedimos. Ya, que estén Muchas bien. gracias a todos y no se olviden de que la democracia es un juego. ¿Cómo era? Después del partido es antes del partido. Y mientras sigamos teniendo un sistema democrático, podemos seguir jugando. ¿Qué les parece? Ya, diputado, muchas gracias. Con esto terminamos entonces y nos vemos el próximo jueves también. Nos vemos. Chao. Hasta luego.